Welcome to, welcome to, welcome to. Bienvenido a una segunda lección sobre simplificar las expresiones radicales. En esta lección, simplificaremos las expresiones radicales con fracciones. Se dice que la expresión radical está en forma simple si todas las tres declaraciones siguientes son verdaderas. Número 1. Todos los factores encendidos posibles se han retirado de cada radical, y este fue el enfoque principal de nuestra primera lección. Número 2. No radical contiene una fracción. Número 3. Ningún denominador de una fracción contiene un radical. Si el denominador contiene un radical, multiplicaremos el numerador y el denominador por un radical que haga que el denominador es una raíz perfecta. Significa que simplificará perfectamente y este proceso se llama racionalizando el denominador. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 4/9. Esto no está en forma sencilla porque tenemos una fracción bajo la raíz cuadrada. Entonces, para el primer paso, vamos a tomar ventaja de esta propiedad aquí que dice que si tenemos la raíz cuadrada de una fracción es igual a la raíz cuadrada del numerador dividido por la raíz cuadrada del denominador, que significa que la raíz cuadrada de 4/9 hexasiemens igual a la cuadrada de 4 dividida por el cuadrado de 9. Ahora esto no está en forma sencilla porque ahora el denominador contiene un radical. Pero aviso, como ambos 4 y 9 son cuadrados perfectos, así que esto simplifica perfectamente. Y la razón que hace es porque 4 hexasiemens un cuadrado perfecto desde que podemos escribir 4 como 2 por 2, y 9 también es un cuadrado perfecto porque podemos escribir 9 como 3 por 3. Por tanto, estas son raíces cuadradas, significando que el índice es 2. Y ambas raíces cuadradas tienen dos factores iguales. Esto simplifica perfectamente. El cuadrado de 4 o el cuadrado de 2 por 2 es igual a 2, y el cuadrado de 9 o el cuadrado de 3 por 3 es igual a 3. Así que ahora el radical está simplificado, pero no serán todos estos siguiente hacia adelante. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos el cuadrado del 11/9, y otra vez el primer paso es darlo en el cuadrado del numerador y el cuadrado del denominador. Tenemos la raíz cuadrada del 11s, que es igual a la cuadrada de 9 dividida por la cuadrada de 11. Ahora sabemos que el numerador simplifica perfectamente. Queremos enfocarnos en el denominador porque esto no está en forma sencilla porque tenemos una raíz cuadrada en el denominador. Así que queremos que el denominador simplifique perfectamente. Aviso, como tenemos que tener dos factores de 11 por debajo de la raíz cuadrada en el denominador. Y es por eso que vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por cuadrado de 11. Así que cuando encontramos este producto, el numerador será la raíz cuadrada de bien 9 es igual a 3 por 3 y 11 hexasiemens primero. Tenemos el cuadrado de x11 y ahora en el denominador, tenemos la raíz cuadrada de 11 por 11. Aviso, como ahora tenemos un cuadrado perfecto bajo la raíz cuadrada y el denominador, que simplificará perfectamente. Así que ahora simplificaremos esto. Mirando al denominador, esto se simplificará. Mirando al numerador esto simplificará. Así que en forma simplificada, esto será igual a 3 cuadrados de 11 divididos por 11. Esto se considera la forma simplificada de raíz cuadrada 9/11. Realmente no parece más simplificado, pero lo principal que debemos avisar es que el denominador no contiene un radical, y no hay fracción por debajo del radical. Ahora miremos la raíz del cubo del 2/3. De nuevo, esto no se considera simplificado porque tenemos una fracción bajo la radical. Entonces, el primer paso, vamos a escribir esto como la raíz de cubo de 2 dividido por la raíz de cubo de 3. Ahora no se considera simplificado porque tenemos un radical en el denominador. Ahora queremos enfocar en lo que va a tomar para hacer que el denominador se simplifique perfectamente. Bien, ahora porque tenemos una raíz cúbica, si tenían 3 factores de 3, esto simplificaría perfectamente, lo que significa que vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por la raíz cúbica de 3 por 3. Aviso, en nuestro denominador ahora tenemos 3 factores de 3 y desde que tenemos una raíz cúbica, simplificará perfectamente. Pero, por supuesto,
tenemos que hacerle lo mismo al numerador. Así que tendremos la raíz cúbica de 3 por 3. Ahora vamos adelante y multiplicamos. Mirando al numerador, ahora tenemos la raíz cúbica de x3. Y el denominador ahora sería la raíz cúbica de x3, y de nuevo, porque tenemos una raíz cúbica, estamos buscando grupos de 3 factores iguales, que serían cubos perfectos que tenemos aquí. Aviso: en el numerador no tenemos 3 factores iguales para que el numerador no se simplifique. Entonces, la forma simplificada, tenemos la raíz cúbica de x3 que va a ser 18. Y el denominador simplemente perfectamente a 3. De nuevo, no parece más simplificado, pero por definición esta es la forma simplificada de √2 3. Ahora miremos dos ejemplos más que contienen variables. Aquí tenemos el cuadrado de 2 divididos por 5x cuadrados y el tercer. El primer paso es escribir esto como la raíz cuadrada de 2. Dividido por la raíz cuadrada de 5 iré a escribir x cuadrado como xxx, y escribiré y al tercer como xy. Y de nuevo, nuestro objetivo aquí es hacer el denominador simplemente significativamente. Queremos grupos de 2 factores iguales para cada factor existente en el denominador. Para hacer que el denominador se simplifique perfectamente, aviso: como tenemos solo un factor de 5. Tenemos que tener 2 para hacerlo simplificar perfectamente. Así que vamos a multiplicarnos por el cuadrado de un factor de 5. Aviso: como ya tenemos 2 factores de x que simplificarán perfectamente. Ya tenemos 2 factores de t, pero para hacer esto simplificar perfectamente, aviso: como necesitamos un factor más de y. Así que vamos a multiplicarlo por el cuadrado de 5 años. Y luego hacemos lo mismo al numerador. Tenemos el cuadrado de 5 aquí y ahora vamos a multiplicar. En el numerador tenemos la raíz cuadrada de xy. Nuestro denominador ahora será la raíz cuadrada de 5 por 5. Todavía tenemos 2 factores de x. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4. factores de y otra vez, porque tenemos una raíz cuadrada significa que el índice es 2, hacemos grupos de 2 por los factores iguales. Así que tenemos 2 factores de 5, 2 factores de x, 2 factores de y 2 factores de y otra vez. La clave aquí está avisando que el denominador va a simplificar perfectamente. Aviso: el numerador no va a simplificar. Así que tendremos la raíz cuadrada de 10 años dividida por. Nuestro denominador va a ser 5. Un factor de x y 2 factores de y, uno de cada grupo. Así que habríamos cuadrado. Hay una cosa más que mencionar sobre este ejemplo. Recuerda en el video anterior que dijimos, al simplificar radicales con variables, si el índice está incluso y la variable simplificada tiene un exponente extraño, como aquí tenemos x a la primera, necesitamos incluir esta parte variable en un valor absoluto para asegurar que el resultado es positivo. Así que avancemos y escribamos esto como la raíz cuadrada de 10 años. Podemos poner solo la x en el valor absoluto o en todo el denominador. Vamos y ponemos la x esta vez. Así tenemos 5 valor absoluto de y cuadrado. Ahora si nos dijeron las variables siempre fueron positivas, no tendríamos que incluir el valor absoluto, y de nuevo, solo se entra en juego cuando el índice está incluso y la variable simplificada tiene un exponente extraño. Miremos a uno más. Aquí tenemos la raíz cúbica de 5 divididos por 4x cuadrados. Primer paso, escríbalo como la raíz del cubo de 5, dividido por la raíz del cubo. Voy a escribir 4 como 2 por 2. 2 factores de x, y un factor de y otra vez, enfocándose en el denominador que queremos simplificar perfectamente. Tendríamos que tener grupos de 3 factores iguales ahora, porque el índice es 3. Mirando al denominador, aviso como tenemos 2 factores de 2,
Pero necesitamos 3 para hacerlo simplificar perfectamente. Así que vamos a multiplicarlo por la raíz cúbica de 2. Tenemos 2 factores de x, necesitamos una x y solo tenemos un factor de, y necesitamos 2 factores más de y. Aviso, ahora tenemos 3 de cada factor. Hacemos lo mismo al numerador. Ahora multiplicaremos. En el numerador tenemos x y. Aviso, nada va a simplificar. Pero en el denominador, ahora tenemos 3 factores de 2, 3 factores de x y 3 factores de y, que es perfecto. Porque el índice es 3. Aquí hay un factor de cubo perfecto así como aquí y aquí. Ahora en forma simplificada tenemos la raíz cúbica de 10 y cuadrados. Dividido por, tenemos 2 sí. Y nunca debemos preocuparnos por el valor absoluto si el índice es extraordinario. Espero que encontraron estos ejemplos útiles.